Bien, amigos, nosotros le hemos pedido a Fernando Peña que esté con nosotros, pero quiero advertir que la velocidad con que lo hicimos se debe a que ayer circuló una invitación o un rumor de que se firmó el pacto eléctrico. Y Fernando no tiene tiempo para poder hablar a nombre ni de la universidad, ni del observatorio, ni de ninguna institución. Va a hablar exclusivamente en base a una memoria histórica que le vamos a pedir y lo vamos a dejar que desarrolle la historia de los pactos. Personalmente creo que los gobiernos deben de obtener la opinión de todos los sectores que pueden ser afectados, pero eso de llegar a pactos como si hubieran conflictos serios, yo creo que esa no es función de un gobernante ni del Estado. Creo que el Estado es el representante del bien común y debe de imponer lo que le conviene a las mayorías, no a los pobres ni a los ricos, no, a las mayorías. Entonces, no soy muy proclive a pactos. Después que Leonel Fernández propició la reforma constitucional que casi cambió la Constitución de la República en el 2010, se plantearon tres grandes pactos. El pacto educativo, que culminó y se firmó, el pacto eléctrico, que se dice que ya se consensuó y que tan pronto se firme es que se va a dar a conocer los detalles, y el pacto fiscal. El fiscal y el eléctrico no se habían llevado a cabo. Entonces, nosotros queremos que Fernando Peña nos explique primero en qué condición es que el observatorio participa. Desde un principio le dieron cierta participación como oyente. Ahora no creo que haya sido muy clara la participación del observatorio ni de otros sectores. No sabemos quiénes se pusieron de acuerdo para ese pacto, pero no quiero especular y quiero que Fernando nos cuente desde allá hasta lo que va a ocurrir, creo que el próximo viernes, que nos cuente la historia del pacto eléctrico y si lo que él sospecha será para beneficio para la mayoría de este país o sería quizás la confirmación de una de las razones por la cual los generadores participaron tanto y activamente en el cambio de la política en la República Dominicana. Fernando, gracias por levantarte tan temprano, te saqué de la cama temprano. Doctor, buenos días a usted y al país y más allá. Y agradezco no que me haya levantado, sino que me haya permitido estar aquí hoy, precisamente después de algunos días de ausencia, varias semanas, porque lo que está planteado alrededor del tema del pacto es absolutamente grave. No es el viernes. Están convocando en el Salón Verde del Palacio Nacional a firmar el pacto eléctrico para el próximo jueves a las 11 de la mañana, creo que es, o sea, el 25. Y esa convocatoria fue comunicada a partir del mediodía de ayer, creo que la una y algo. Comenzaron a circular las invitaciones formales y se puso a circular un documento que conforme una comunicación que dirigió el presidente del CES, Toribio, al sector social que participa del pacto, es un documento que se va a firmar, que se firmaría, que es exactamente el mismo documento del 2017 que se planteó, que no había sido elaborado por los organismos del pacto, ni el Comité Técnico de Apoyo, ni el G20, ni la plenaria, sino que había sido elaborado por los funcionarios del gobierno del periodo, en contumelia con el alto empresariado y sobre todo con el empresariado generador. Ese documento circula desde octubre del 2017
y en diciembre le hicieron, parece que las últimas modificaciones. Se murió eso ahí hasta ahora, recientemente, en que Toribio y la presidencia del CES lo han sacado y lo han presentado como un documento de pacto que estaba listo para firmar. Si usted recuerda, ya se han hecho 4 anuncios, este es el quinto anuncio de que se va a firmar el pacto. Y lo tienen para mañana. Avisándolo con esta premura, porque efectivamente lo que está en marcha es un plan de irregularidades, es una manipulación grosera de la verdad, de los hechos y de las legalidades del proceso institucional del pacto. A tal punto que ese documento que se plantea es un documento, incluso lo estaba revisando anoche, doctor, ni siquiera las firmas responsables de él. ¿De quiénes van a están firmar? Contenidas, no están contenidas en el documento que han puesto a circular en el día de ayer. Lo tienen clandestino. Lo tienen clandestino, ¿por qué? Porque es una muestra y una evidencia de la barbaridad que se está haciendo cuando simulan un pacto, cuando simulan un acuerdo que no se ha terminado de arribar. Nosotros tenemos incluso escrito... No quiero interrumpirte, pero es tan serio lo que está diciendo. Quiere decir que los que inicialmente participaron en esa discusión, no se sabe si van a firmar o no, ni quiénes son. No, mire, doctor, incluso el propio CES está en una situación de limbo. Primero porque ya se superó el CES pasado, que fue constituido por decreto desde hace años, y se había hecho una ley que no se aplicaba. Y ahora, cuando se comienza a aplicar la ley que pone la membresía del CES en condiciones de igualdad de los 3 actores, ni siquiera ese. Pero quien firma el pacto y quien aprueba el pacto es la plenaria del mismo, convocada por decreto, es quien lo hace. Y esa convocatoria de la plenaria fue suspendida. Incluso la propia comunicación que Toribio nos dirige a propósito de la demanda de sociedad civil de que se concluyera el proceso, de que se restaurara el Comité Técnico de Apoyo para que elaborara un documento y no se dejara a lo que hizo Magdalena, a lo que hizo Gustavo Montalvo, lo que hizo el gobierno anterior, sino que se produjera efectivamente un órgano del pacto como el CTA que preparara el documento. Eso no se aceptó. Sencillamente lo que se quiere es entregarle al presidente de la República un documento hecho que además es impuesto por la cúpula del sector eléctrico hegemónica, por una razón elemental. Doctor, y Lisandro Macarrulla no era de lo que lideraba el sector empresarial discutiendo el pacto. Era eso, justamente eso, y representando el principal grupo generador del país. Pero de para manera eso particular. era el ministro de la presidencia. Y ahora es ministro de la presidencia y representa ahora al Estado. Y no hay un conflicto de intereses en eso. No han guardado ni la forma. Ni la forma la han guardado. Y a menos de 48 horas convocan a la firma de un documento que ni siquiera se sabe exactamente quiénes son los que tienen que ir a firmar, y sin haberlo pasado por la plenaria y sin haber concluido el proceso. Es que el proceso de discusión no ha terminado. Ellos mismos lo admite por escrito el propio Rafael Toribio, que es el presidente del CES. Entonces, frente a esto, lo que hay es una gran manipulación. Parece que están esperando hacer algo alrededor del tema para que el presidente hable el 27 e incluya el tema. En un tema que incluso aquí ni siquiera está claro lo de Punta Catalina. Este gobierno no ha hecho una sola auditoría de las que se comprometió para poner en claro cuál es la situación del sector eléctrico. No solo han violado todo lo del CES, no solo han violado todo lo del pacto, no solo han violado la propia legislación dominicana. Es más, están violando lo que ha sido su divisa durante años, que es la llamada transparencia. ¿Dónde está la transparencia en el manejo de esto? Desde el propio CES y desde el propio presidente del CES, Rafael Toribio, que se comprometió con nosotros a buscar una fórmula y nos planteó la posibilidad de una discusión con el gabinete eléctrico. Hay muchas cosas que van a salir y que van a poner en evidencia. El propio sector social en el día de ayer tuvo una gran discusión durante toda la noche a propósito de esta convocatoria, y de emergencia se reunió para discutir su reacción y su posición frente a esto, y va a ser anunciada en las próximas horas. Yo creo que lo que está pasando alrededor del pacto significa no solo un gran engaño a esta sociedad, sino implica, en vez de contribuir a que un espacio de concertación y de discusión, de construcción de consenso como el CES se valide, lo que está haciendo es matándolo la llamada
el sector llamado a defenderlo, porque fue de lo que se empeñó mucho en eso, porque estuvieron hablando durante todo ese tiempo. Yo recuerdo las propias entrevistas y las propias discusiones sobre el tema eléctrico con Rafael Toribio, cuando él no era el presidente del CES, cuando el PLD no era gobierno. Recuerdo esas discusiones, esas conversaciones, incluso en otros programas de televisión, cómo eso se planteó y qué era lo que se discutía. Nosotros dirigimos una carta a Toribio en noviembre del año pasado. Y hasta hace una semana no le habían dado respuesta. Le volvimos a dirigir otra. Fuimos, hicimos una rueda de prensa en las propias oficinas del CES. Lo visitamos en más de una ocasión, hicimos contactos diversos y se comprometió a que le iban a buscar una fórmula para que el proceso de discusión del pacto terminara como debe ser. Pero ellos no quieren terminar eso. Ellos lo que quieren es que se firme un documento que es una especie de carta abierta para que se sirva el sector monopólico del negocio eléctrico, los que han hecho negocio con eso, a esos que nunca se le debe un peso y cuando se le debe hay que pagárselo con intereses. Fernando, eso es lo que está planteado ahora. Si firma el gobierno y el sector eléctrico privado, es decir, los generadores, yo entiendo que yo estoy representado por el gobierno, pero realmente si ellos dos firman, se da por entendido que hubo consenso. No, el pacto es ilegal. Primero, no hay un documento legal, no hay documento. Segundo, si firman eso que están entregando, es un documento que incluso en la primera parte, cuando pusieron la firma, había una persona, por lo menos, que está presa ahora mismo, así como lo estoy diciendo literalmente, acusado de corrupción, de los que estaban firmando el viejo documento que ellos habían preparado. Y si ese documento es el mismo, nosotros estamos en el marco no solo de una irregularidad, estamos en el marco de una barbaridad hecha frente a un país en nombre de una transparencia y de una decencia que no se respeta. ¿Y cuándo y que se no se inició toma en esa cuenta. discusión? ¿En qué año? Cuando se firmó, que se retiraron un grupo y al final no valió de nada. Del 17 para acá van 3 años sin haber procedido a terminar la discusión. Y antes de eso duramos casi 3 años discutiendo. Llevamos casi 7 años en este proceso. Y sin embargo, este es el producto que se tiene. Esto es lo que sencillamente, a lo que sencillamente se arriba. Lo más importante de todo esto es que no hay ni documento de pacto oficial, ni producto de los organismos. Se han violado todas las reglas, se violó la metodología, han inventado cualquier cantidad de cosas. Y encima de todo esto, doctor, hay una cosa muy grave. Están intentando fabricar una sociedad civil. Como la sociedad civil y todo el movimiento social todavía reunido anoche nuevamente, ha insistido en otra cosa, ellos están tratando de montarla y van a coger 3 o 4 nombres de esos sonoros, probablemente, y 2 o 3, y gente que no tiene nada que ver con el proceso de discusión durante 7 años. Es más, ¿cuáles de los funcionarios del gobierno actual participaron? Ni siquiera participó en el proceso de discusión previa, aunque conoce muy bien y planteó posiciones muy claras y coincidía con la sociedad civil, el propio PRM. ¿Quiénes encabezaban en la discusión del pacto por el PRM cuando estuvieron participando? Participaron en una parte de la jornada porque el PRM se retiró temprano. Fue sociedad civil quien resistió toda la maniobra de los generadores, del gran empresariado y de la fracción política que hace negocios con la cuestión eléctrica que dirigía el gobierno pasado, que ojo, son los mismos que están determinando ahora. ¿Pudiste ver algo de lo que se va a firmar? Claro, del documento. Sí. Es que sí es el mismo documento del 2017. Parece que no ha cambiado la realidad, que no ha cambiado el país. Punta Catalina era un proyecto en aquel tiempo y ahora no es un proyecto. Ahora Punta Catalina lo que es una realidad. No importa lo que haya que cuestionar y lo que haya que estudiar. Es una realidad que no se sabe cuánto costó, de qué tamaño es el fraude, de qué tamaño son los sobornos, ¿Y eso está ligado nada. al pacto eléctrico? ¿El qué? ¿El de Punta Catalina? Lo que se va a hacer de ahora en adelante. ¿Lo que se va a hacer dónde? Pues claro. ¿Qué es lo que pasa? La política que se pretende desarrollar necesita un velo y necesita esconder cuál es el plan que tienen los grupos que han sido hegemónicos en el sector eléctrico y los nuevos beneficiarios que se plantean para esa empresa tan jugosa como es la producción, compra y venta de energía. Y el sector gubernamental no entiende eso que tú estás entendiendo. Lo entiende tan perfectamente que una parte de los que dirigen el sector gubernamental en el plano eléctrico, junto con sociedad civil, plantearon todo lo que sociedad civil planteó y la apoyaron de manera pública. Eso está registrado en video, en entrevista, en escrito, en documentos.
¿Cuántas veces no discutimos con todos ellos y nos pusimos de acuerdo en que eso no era posible? En que ese documento lo único que recogía era el interés de la mafia eléctrica y de los grupos que han hecho un gigantesco negocio con la producción, la compra y venta de energía en el país. Ese es el gran problema que está planteado. Entonces, lo que pasa es que ahora desde el gobierno están postrados, rendidos, arrodillados a ese gigantesco poder. Sí, pero es cierto que cuando se discutió no existía Catalina, pero esa mafia existía y participó en la discusión. ¿Cómo es posible que usted me hable de un documento para la firma en el día de mañana incluso, que ni siquiera han tenido la delicadeza de corregirlo y presentarlo corregido? Se va a firmar un documento que nadie conoce. Porque cuando usted va a firmar un documento, y más un documento de pacto, usted tiene que conocer hasta la coma. Aquí en este salón hay abogados que saben de eso. Sin embargo, quieren hacer con esto lo mismo que hicieron con el contrato de Barrigol, que lo aprobaron y levantaron la mano sin leerlo, dijeron ellos, los legisladores. Y ahora quieren hacer esto. Ahora, para esto van a tener no solo que violar la ley, violar el reglamento del pacto, violar al propio CES, sino que van a tener que inventar ¿cuál es el plan, el calendario para la reducción del déficit de las EDES? ¿Cuál es el plan para la reducción de las pérdidas? Que tenía fechas concretas en la propuesta de pacto anterior. ¿Cuál es la de ahora? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo arreglan? ¿Qué saben estas autoridades del CES del proceso? ¿Cuál es el órgano del CES que lo produjo? Nada más, doctor, yo le pido al país que le haga una sola pregunta a Rafael Toribio. ¿Qué órgano, qué organismo elaboró, reelaboró o corrigió el documento que ellos inventaron, la gestión anterior, no Toribio ni la gestión actual, que se inventó en el 2017? ¿Qué órgano ahora? ¿Del CES? ¿Qué órgano del pacto eléctrico? ¿O qué órgano de la vida dominicana ha hecho estas correcciones? ¿Quién? ¿A quién se le encargó? En el caso supuesto... Usted conoce a Marisa Ruiz, ¿verdad? Muy bien, a Marisa Ruiz. Sí. Rafael Toribio pidió a Marisa Ruiz, eso está documentado por escrito, que le hiciera, antes de meterse en esto, cuando el sector social hizo la primera denuncia de hacia dónde estaban dirigiendo la cosa, que querían firmar el pacto, o freírlo, como ha dicho alguien, o electrocutarlo, como han dicho otros, en diciembre, cuando se plantearon eso, se le pidió a Marisa Ruiz que hiciera, y le entregaron una carpeta de documentos, que eran la base para ordenar las propuestas que se habían hecho, que se había aprobado. Ustedes pretendían que las observaciones del observatorio sean las que prevalecieran en ese contrato. No, doctor, nosotros jamás hemos planteado eso. Le estoy diciendo, le pidieron a Marisa Ruiz eso, y se lo pidieron como consultoría privada, y cuando le entregaron el paquete de documentos sobre la que iba a plantear el tema de la puerta, digo, pero eso no es así, ahí faltan actas, faltan cosas, yo no puedo hacer eso. Mira, lo que está diciendo es tan convincente que no es así, pero sí, el presidente de la República le llevan ese contenido y dice, bueno, voy a posponer esa firma o voy a sugerir que se posponga. ¿Para cuándo tú crees que debe posponerse? Eso lo que falta por trabajar es lograr. Mire, hay alrededor de 28 elementos que tienen que ser terminados de discutir. Hay alrededor de 14 cuestiones que no fueron tomadas en cuenta, que quedaron pendientes en la mesa de trabajo del G20. Hay una serie de disensos, que esa es otra cosa, los disensos son disensos, y hay consensos, de los cuales dicen ellos mismos, el 80% están contenidos en la ley, o sea, que no es inventando el agua tibia que están, no es creando nada nuevo. Te hablan de 200 y pico de consensos, ¿no? Eso todo está en la ley. El pacto debería ser de un solo punto, cumplir la ley. Nosotros no conformamos con eso, con que hagamos un pacto de cumplir la ley, pero de verdad, si fuera así, no se dieran PPA a lo loco. No se hicieran licitaciones amañadas, no ocurriera lo de Punta Catalina, todo el mundo supiera lo que pasa en las sedes, etcétera. Okay, entonces, Fernando, el gran problema está planteado ahí. Vamos a bajar. Es posible hacerlo en 2 meses. Vamos en 2 meses es posible. Vamos a bajar el nivel. Regálanos 2 minutos con esto. Este es un programa que se lleva 1 hora, en que lo oye la gente de pueblo que no sabe lo que es un pacto. Esa discusión, no los otros dos, esa discusión del pacto eléctrico, ¿a qué debe de conducir? Pero baja el nivel y haz de cuenta que está en primer grado de primaria para decirlo muy bien. Mira, un pacto eléctrico es esto. ¿Qué es un pacto? Y en ese caso, ¿qué se va a discutir? Por ejemplo, ¿cómo me beneficio yo con el contador de mi casa con eso? ¿Cómo se perjudica a un generador que hasta ahora él tenía el contador de lo que él le vendía a la corporación?
¿Cómo se puede calcular la incidencia de Catalina en los costos actuales de la energía? Y ¿cómo va el gobierno a bajar los subsidios que tiene que hacerlo porque se lo están imponiendo? Elemental. Y creo que es muy bueno. Hasta ahí podríamos hasta concluir, doctor. Mire, si hay voluntad de afrontar el tema eléctrico, de verdad, con los que han estudiado y discutido este tema y en profundidad tienen propuestas, es sencilla la cosa. Es ponerse a trabajar, poner los intereses al margen y pensar en el país. Nosotros estamos de acuerdo, y lo dice el documento último de Sociedad Civil, y fue lo que defendimos en las discusiones durante todos estos años, y lo dice también la posición planteada desde la academia, desde la universidad. Hay alrededor de 17 elementos que tienen que ser clave, que son fundamentales, que tienen que estar contenidos y que hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se puede firmar un pacto desde sociedad civil, donde lo único que se asegura es el gran beneficio de los grandes generadores y de los grandes especuladores y del alto empresarial? ¿Cómo es posible que se firme un pacto donde no se incluya, número uno, lo dice la ley, toda la energía no servida, o sea, los apagones, y lo dice la ley, tienen que ser pagados al doble, tienen que ser pagados, devueltos a la gente? O sea, la energía que a usted no le sirven, la hora de apagón que le dan, hay que devolverse pagándole no una hora, sino más de una hora. Dice la ley. La ley dice que que el alumbrado público tiene determinadas características y que es responsabilidad del Estado, está vinculado al tema de los ayuntamientos y de la liga. La ley dice que la tarifa se establece de una determinada manera y bajo una serie de criterios, que no puede haber tarifa técnica aplicada a los usuarios mientras no sea eficiente el sistema. Técnica? La tarifa técnica es la que se establece en base al establecimiento, a la potencia y a la definición de un costo real. Si es en base a eso, entonces solamente es posible aplicarla, dice la ley, cuando el sistema sea eficiente. Entonces, ¿cómo es eficiente el sistema? Está planteado ahí. Nosotros hemos dicho, ¿cómo vamos a firmar un pacto donde lo que me aseguren sea subir la energía? Usted recordará que Danilo, cuando anunció que el pacto lo vamos a firmar antes de marzo, esa fue su penúltima intervención sobre el mismo, 2 años antes de salir del gobierno, Danilo dijo, Punta Catalina va a producir a 7 centavos el kilovatio y va a bajar todo aquí en el país. ¿Sabe a cómo se calcula la producción de Punta Catalina? A 13 el kilovatio. Y eso lo habíamos denunciado desde aquella vez en este mismo programa. ¿Cómo podemos aceptar que se firme un pacto donde no haya garantía de la tarifa para los usuarios finales? Yo no estoy diciendo tarifa para un empresario que mete en un zapato el kilovatio de energía, no es al que prende y apaga el bombillo en su casa, al consumidor final. Si no aseguramos esto, ¿para qué sirve el pacto? Si no aseguramos que va a haber transparencia, que no vamos a tener los costos, que las pérdidas no van a ser el 33%, incluyendo las técnicas, 23% de la energía que aquí se le paga a los generadores y no se le paga barata, ese 23%, doctor, ni se factura en el país. Y este es un país de un pueblo pagador a pesar de su miseria y de sus dificultades, porque más del 94% de la factura que llega a los hogares se paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una empresa no puede trabajar con el 33% de pérdida de entrada sin incorporarlo al flujo de dinero que ella recibe. Entonces, hemos planteado de manera muy clara en toda la discusión qué es lo que hay que hacer con esto. Lo que ocurre es que aquí no se quiere pensar en la gente, pensar en el pueblo, pensar en el consumidor y en la consumidora. Y lo único que se pone, ahora se puso a Drácula administrar el banco de sangre de verdad. Ahora quien dirige desde el gobierno el tema eléctrico, el gabinete eléctrico y la política eléctrica es el mismo que dirigía al sector privado en las discusiones y es el mismo que tiene intereses particulares y como grupo en la discusión del tema eléctrico. Entonces así no se puede vender el pacto como tal. Cuando ha pasado todo esto y cuando estamos en esta situación es no solo no querer el pacto, es definitivamente tener una carta blanca para que los grupos hegemónicos y las burocracias políticas que se benefician de esto hagan mucho más negocio. Ahí no hay pacto planteado ni pacto escrito, ahí lo que hay es una contumelia, es un acuerdo, ni siquiera un convenio, es una combinación de intereses para seguir manteniendo la crisis del sector eléctrico y para además afectar los intereses de un pueblo que no aguanta y que no resiste más
la situación que se le ha impuesto Yo vivir. tengo una percepción, y quiero que me la corrija, ojalá que esté equivocado, de que Miranda y el pacto eléctrico fueron pospuestos por el gobierno pasado para que se resuelva ahora, porque a ellos no les gustó cómo iban las cosas. No, incluso mire, hay algunos globos de ensayo. Tal vez meter el pacto eléctrico así aventado, violentamente como lo están haciendo, sacar el tema de Loma Miranda y el tema de Barahona y el tema de San Juan y el tema de Montecristi y el tema de Yamasá con la presa de Cola de Cuance, ahora lo que procura es esconder el interés fundamental que hay en juego para imponerlo ahora. Todo esto está asociado a un solo rango de la política, pero no hay tiempo para analizarlo, donde lo fundamental es favorecer un acuerdo estratégico del gobierno por haber sido rendido ante los poderes no solo locales hegemónicos, sino haber sido rendido ante un poder tan brutal como el de Barrigol. Tal vez eso es lo que está en juego, aunque parece que está desconectado, y no es así. Porque igual esos mismos son consumidores, esos son los que su energía es bien barata, es a 3 centavos el kilovatio, comprado directamente a los generadores en San Pedro, por ejemplo. Si metemos Barrigol, si metemos Miranda, si metemos la presa de Yamasá, yo creo que vamos a contaminar un tema básico que es el pacto eléctrico. Y quiero dejarte unos minutos para que tú digas entonces el otro, ¿qué hay que hacer? En este punto. Yo le combiné, doctor, la respuesta a la última, pero yo no mencioné a varias ninguno. Usted lo mencionó y tenía que situárselo en la descripción que estamos. Qué bueno que volvemos a lo mismo. Por eso yo reitero, no es cierto y el país debe estar claro. Ahora se quiere hacer peor que lo que se intentó en el gobierno pasado con el pacto. Porque incluso ni siquiera documento tenemos, no hay un documento decente planteado, que es el documento viejo que no toma en cuenta las cuestiones nuevas. No ha pasado nada de allá para acá en 3 años. Punta Catalina es el mejor ejemplo. Punta Catalina era un proyecto en construcción y ahora es, oiga bien, es una planta de generación eléctrica produciendo energía que entra al CENI, al Sistema Nacional Interconectado. No es lo mismo. Entonces, si usted va a discutir el pacto hoy, ¿cómo es posible que usted desconozca la realidad que lo va a discutir? Entonces, por eso lo que nosotros planteamos es que el país debe esperar. Si se firma ese adefesio que están planteando, y quiero usar el calificativo no por calificar, es porque es un adefesio, es un invento. Y es un invento porque no recoge el proceso de discusión completo y además un proceso de discusión que no ha terminado. Tercero, porque no respeta la metodología. Y cuarto, porque se está haciendo sencillamente en acuerdo entre el alto empresariado, generador y consumidor, de esos llamados usuarios no regulados fundamentalmente, y la cúpula del gobierno que quiere salir de eso por razones de tipo político. Bien. Es exactamente eso lo que está planteado y el sacrificio va a hacer la gente energía más cara, EDES menos funcionales, más sinvergüencería en el funcionamiento de las empresas estatales. Ojo, y lo peor, oiga bien, que además, qué bueno, por poco se me pasa, que es clave en la demanda del sector social y de todo el país. Doctor, en el presupuesto de la nación hay planteado la venta de 1.500 millones de dólares de activos del Estado. Y de esos activos del Estado, ¿sabe cuáles son los 2 primeros? Las acciones del Estado que están en las únicas 2 empresas termoeléctricas eficientes, Eje Jaina y Eje Itabo. Y las van a vender, las van a entregar al sector privado y particularmente al grupo Vicini, no por lo que valen en el mercado, que son alrededor de 1.400 millones de dólares en el caso de Eje Jaina, sino por 400 y pico, que es el precio del libro. Eso es parte del problema. Entonces, no podemos hablar de que se está haciendo un pacto. Se está haciendo definitivamente una gran conjura de nuevo contra la nación y contra los consumidores de energía en este país. Fernando, te voy a dar las gracias, pero no quiero terminar el tema, sino dejar abierto, como dicen por ahí, sesión permanente hasta el 28. Hasta el 28, porque ese proceso de hoy, miércoles 24, hasta después del discurso, parece que va a pesar el tema que tú acabas de tratar. Vamos a dejarlo, a ver si se puede insertar alguna otra participación, dependiendo de lo que ocurra. También te voy a decir que te quedes por ahí, porque quisiéramos oír la parte política de eso, porque invitamos a Guido Gómez para que sea un poquito abogado del diablo en ese tema. Gracias. Gracias.